dice el pastor. Estoy bastante bendecido esta mañana mientras alabamos aquí en la iglesia. Parece que estamos en el tercer sermón porque se mueve el Señor de una forma maravillosa. Es maravilloso con todos los que están en línea juntos esta mañana. Y espero que todos hayan escuchado esto, que ojalá y no se hayan venido aquí. Pero vamos a regresar la próxima semana a los servicios. Ahora, los que han estado viendo durante las 4 semanas, es un poco diferente esta semana. Ahora, no van a escuchar todos los carros pitando durante mi sermón. Ahora, bien visto que necesito mi corte de pelo y nadie va a tocar el claxon, ¿verdad? Nadie toca el claxon. Hay mucha paz aquí, dice el pastor. No hay claxon, no hay pitido de carros. Pero la próxima semana sí habrá pitadera de carros. Feliz fin de semana del 4 de julio. Me imagino que algunos de ustedes pueden no estar en su entorno habitual porque estamos en la pandemia también. Pueden estar en su entorno habitual. La semana pasada comenzamos esta nueva serie llamada El Rey. Y el Evangelio de Marcos. Hay 16 capítulos en este libro de Marcos. Y vamos a pasar en cada semana hasta que lleguemos al fin. Como la semana pasada vimos Marcos 1 y esta semana vamos a conseguir. Ahora, la historia de Marcos, una revisión. Hay algunas cosas que quiero que recuerdes cada semana que estudiamos este texto juntos. Lo primero es que Marcos, que también se llamaba Juan Marcos, era socio en el ministerio con Simón Pedro. Entonces, aunque no fue uno de los 12 discípulos que Jesús eligió seguir y liderar, su evangelio se entiende con mayor frecuencia como influenciado directamente por Simón Pedro, que era discípulo que estaba cerca de Jesús. En segundo lugar, Marcos está escrito principalmente para grupos de personas llamados los gentiles y específicamente creyentes gentiles que vivían en Roma. Es importante porque Marcos es el evangelio más corto. Lo escribió sin mucha historia judía porque la mayoría de su audiencia no era judía y también lo escribió durante el tiempo en que los cristianos estaban bajo persecución del gobierno romano. Y este evangelio es corto porque quería darles a los creyentes una clara y precisa imagen de quién era Jesús y que este Mesías que estaban siguiendo es el Rey verdadero y que era el Hijo de Dios. Por eso lo podemos seguir en medio de esta persecución. La semana pasada empezamos el Evangelio donde proclama que Jesús era el Rey y el Hijo de Dios. Y vimos el momento cuando Jesús fue bautizado por el Bautista. Los cielos se abrieron y Dios Padre habló para que lo oyeran, que decía: este es mi Hijo. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma y Jesús comenzó su ministerio. Ese fue un gran momento. Y luego vimos a Jesús en el desierto ayunando 40 días, tentado por Satanás. Y cómo Jesús hizo lo que Adán y Eva y el resto de la humanidad no pudieron hacer y negó la tentación. Y no solo en ese momento, sino por toda su vida, que mostró el significado del hombre sin pecado. Porque tenemos este hombre sin pecado que tomó los pecados de la humanidad y murió en la cruz por nuestro perdón. Y durante esta semana vamos a ver dónde Jesús inició su ministerio, participando en esos 40 días que estuvo en el desierto. Y allí vamos a empezar en Marcos primero, los versículos 14-15, y dice, Juan el Bautista dice: ha llegado el momento, y Jesús fue a Galilea y proclamó las buenas nuevas. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree las buenas noticias. Primera vez que escuchamos la voz de Jesús en el Evangelio de Marcos, dice: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas.
Esta palabra arrepentirse, que significa revertir el curso, alejarse de algo, cambiar completamente donde estamos y decir creer las buenas nuevas. Ahora, la misma palabra griega que tomamos la palabra evangelio. Y la palabra griego es angelos, es la palabra en griego, que quiere decir alegre. La palabra de evangelion, que significa alegro, que vemos que esa palabra es buenas nuevas, gozo. Ahora, no estamos hablando, lo que hace esto es historia, no es de que el COVID baja o sube o los valores de la bolsa bajan. No, no, no. Estamos hablando que lo que cambia para siempre es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Es un anuncio nuevo. La cristiandad es buenas nuevas. Esa es buena noticia. Cambia la vida. Otras religiones dicen es lo que tienes que hacer o es lo que tienes que decir para ganar tu camino a Dios, pero el Evangelio dice, esto es lo que se ha hecho por ti. Así es como Jesús murió para ganar el lugar por nosotros. No es lo que podemos hacer. Eso es la buena nueva que nos trae gran gozo a nosotros. Ahora, todos sabemos lo que es la diferencia entre consejo y buenas noticias. Más consejos que buenas noticias recibimos. Aquí hay buenos consejos. Tratar de frenar el crecimiento de los casos de COVID en Yakima y hacer avanzar a nuestra ciudad, ese es un buen consejo. Usar cubrebocas en público es buen consejo. Ahora, si estás de acuerdo con ese consejo, es el consejo, o que estén de acuerdo o no, es otra cosa, pero es un consejo. Aquí es un ejemplo de un buen consejo. Vean esto. Hi everybody, guess what? Coronavirus is over. I prayed for Jesus to stop the coronavirus and he stopped it. So the coronavirus is over. Bye everyone, see you later. Bye. Hi everybody, guess what? Esa fue mi hija hace unas semanas. Obviamente los problemas de COVID, pero creemos que cuando escuchó esto de Jesús, era el principio del fin. Él estaba a un consejo de coronavirus. Pero ¿cómo se siente que este consejo de que vistan máscara? Que Emily nos dio ese consejo. Cada vez que veo ese video de Emily digo, hey, estoy animado, vamos a conseguirlo. La buena noticia es como esa historia de un héroe que dirige a un ejército a la batalla contra aquellos que lo están oprimiendo. Y cuando la gente espera en los hogares esperando la noticia, el resultado de la historia, y el portavoz vuelve gritando. Cuando vuelve ese portavoz y dice, hemos ganado la batalla. Eso es bueno. No como, wow, qué bueno escuchar eso. No. Y ganamos la batalla. Las calles están llenas de grito, de alegría. Ganamos la batalla. Con gritos de gozo, porque esas es buenas noticias. Bueno, Jesús lo que dice es que Él tiene buenas noticias. Y estas son las noticias. El Rey ha venido. El Rey ha venido. Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. Y luego se comprueba, se va y comprueba. Y esto comienza, ¿cómo lo comienza? Con la selección de sus 12 discípulos. Y el Evangelio de Marcos registra el primero de estos encuentros. Los primeros llamados. Mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando una red al lago. Y dijo, ven, sígueme y te enviaré a pescar gente.
De inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Cuando hubo avanzado un poco más, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan en un bote preparando sus redes. Sin demora los llamó y dejaron a su padre Zebedeo en el bote con los hombres contratados y lo siguieron. Esto es único, porque en las tradiciones judías los rabinos no elegían a sus alumnos. Pero los hombres jóvenes que querían sentarse a los pies y aprender de los líderes religiosos se sentarían a los pies de los maestros. Irían a los pies de los rabinos. Podría ser uno de sus estudiantes, era lo que hacían. Puede ser tu seguidor, pero Jesús era una autoridad diferente que diferentes rabíes o diferentes maestros, y él escogió a aquellos que iban a seguirlos. Y lo más significante, ¿a quién le pidió que lo siguiera? Jesús no fue a los escalones del templo y encontró a esos jóvenes que eran los mejores de su clase y listos para sentarse a los pies de un rabino. No. Tienes que darte cuenta de la importancia de estos jóvenes que él eligió. Mira, en estos días, si eras un pescador o un comerciante o algún tipo, era para ser un rabino o incluso sentarse a los pies de un rabino era un privilegio que solo los mejores y más brillantes que tenían la educación más favorable podían lograr. Aún hoy en la ortodoxia judía, ser un rabino es el mejor concierto en el que puedes terminar, el mejor lugar. Conocí a un judío palestino que trabajó muy duro toda su vida y odiaba a los judíos ortodoxos porque el gobierno literalmente les pagó y los alimentó para que, en su opinión, no hagan nada. Esa era su opinión, claro. Jesús, un rabino, se acerca a estos jóvenes pescadores y los invita a seguirlo, invitándolos a sentarse a los pies de un rabino. Esa es una oportunidad que un joven judío no piensa dos veces. Y lo hicieron, como se puede decir. De inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Y estos hombres continúan pescando porque vemos que a lo largo de los evangelios sabían, y con sus familias, todos tenían diferentes niveles, pero seguían con sus familias a diferentes niveles. Pero cuando Jesús les decía que dejaran todo y que lo siguieran, otros evangelios cuentan cómo otros siguieron a Jesús, pero Marcos hace la diferencia, que vale la pena dejar todo, porque muchas veces en medio de la persecución vale la pena, y eso es lo que los primeros discípulos hicieron. La historia de Simón Pedro fue lo que hicieron. Pero hay una cosa más que tenemos que aprender, tenemos que ver. Hay 4 pescadores, pero en los demás hay otro Simón también, otros Simón que se habla también Jesús no quería esa gente que fueran sus seguidores solamente, no. Los que escogía que cambiaron el mundo con él, no. Él quería la gente normal, diaria, la gente que luchaba, la gente que tratara como nosotros. Y nosotros dice, síganme. ¿Qué pasa enseguida? Fueron a Capernaum, dice, y fue a la sinagoga y comenzó a enseñar, y la gente estaba asombrada de lo que enseñaba, porque les enseñó como alguien con autoridad, no como los maestros de la ley. Y Marcos usa esta palabra autoridad, y viene de la raíz de autor. Y la gente estaba asombrada porque estaban viendo a este hombre, no solamente aclarando algo que ya sabían o interpretando las escrituras como los demás maestros lo hacían, pero más bien estaba explicando la historia de sus vidas como autor, y eso los dejó asombrados. Y luego Marcos lleva esta autoridad al siguiente nivel. Los siguientes versículos dicen: en ese momento un hombre en la sinagoga estaba poseído por espíritu. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Silencio, le dijo Jesús severamente, y sal de él.
El espíritu impuro sacudió al hombre violentamente y salió de él con un grito. Y la gente se asombró. Dijo, ¿qué es eso? Una nueva enseñanza con autoridad. Incluso ordena a los espíritus impuros y le obedecen. Y toda esta noticia se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Jesús se movía y hablaba con gran autoridad, pero también expulsaba espíritus demoníacos. Y decían, ¿qué es esto? Este líder con autoridad está empezado a ser conocido y Marcos incluso lo lleva a otro nivel. Puede expulsar demonios, pero el versículo 29 dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, fueron con Juan y con Santiago, con Jacobo a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en la cama con fiebre e inmediatamente le contaron a Jesús sobre ella. Entonces él fue hacia ella, la tomó a la mano y podía sanar. ¡Wow! ¿Se imaginan? La fiebre la dejó y ella comenzó a atenderlos. Siguieron a hablar como y sonó a su suegra así de rápido. Con autoridad, echa un demonio, saca un demonio y también cura a su suegra. ¿Se imaginan? Qué contento estaba. Es un momento donde comenzaron a creer las buenas nuevas. Tremendo contentos. No solamente estaban siguiendo a un rabino, estaban siguiendo al rey, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Qué momento tan increíble, dice el pastor. Y Jesús continúa sanando. Los siguientes versículos en Marcos vemos cómo la gente comenzaron a acudir a él y trajeron enfermos, poseídos por demonios. Y a lo largo del Evangelio de Marcos podemos ver esto. Y al tiempo que llegamos a mitad del capítulo 2, están asombrados y dicen, nunca hemos visto algo así. Los sordos oían, los ciegos veían, los lisiados caminaban. Y hay 30 curaciones registradas en los 4 evangelios, todos mostrando que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Y durante los primeros capítulos del evangelio, Marcos continúa acumulando capa tras capa de evidencia para mostrar la autoridad de Jesús que extiende a todos los ámbitos de su vida. Esa es la buena nueva que está enfrente de nosotros. Jesús dice, ven, sígueme. Dice, sígueme porque soy el rey que has estado buscando. Sígueme porque tengo autoridad sobre todo. Sígueme porque he venido a esta tierra por ti. Sígueme porque morí en la cruz por ti, aunque tú mismo te lo merecías. Sígueme aunque no sientas que estás en el lugar o el momento adecuado para hacerlo. Sígueme porque te he traído buenas noticias. ¿Te imaginan qué tremendo? Esa es una cosa de animación, la noticia que trae gozo. Podemos seguir al Rey. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracia, alabanza. Y en el texto, los evangelios en español, lo que dice, las cosas que Marcos nos explica en el libro, en el evangelio. Y ver la autoridad que nos trae estos discípulos de escoger a los que te seguían y el rabino le decían síganme. No tenían idea de lo que realmente empezaban a experimentar, el cambio de vida que iban a tener al seguirte y lo grande, Señor, es que tú nos has invitado a todos nosotros a seguirte y que podemos tomar ese paso y seguir tus pasos como tú, Señor, y ver tu autoridad y cómo tú aún sanas, aún expulsas demonios y aún nos amas tan profundamente con autoridad y con amor y podemos seguirte. Jesús, amamos por todos nosotros que nos están viendo en línea esta mañana, Señor, que nos recuerdas como Max está hablando al tiempo de comunión, nos recuerdas de quién realmente eres, Señor, que tú eres nuestro Rey. Si están viendo con nosotros esta mañana y nunca han tomado la decisión de seguir a Jesús, esta petición que está
o fue hecha a los discípulos al principio de su ministerio, está hecha que ahorita sígueme, síganle, sigámosle, porque sabemos quién es Él, sabemos quién es Jesús. Jesús es el Rey, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Y es una respuesta fácil de caminar y arreglar toda nuestra vida. Si usted, esa persona que no ha tomado esa decisión en aceptar a Jesús, haga esa decisión hoy, camine, porque cambiará tu vida, porque esta es una buena noticia de gozo. Tendrás el gozo que viene bajo la aceptación de recibir al Salvador y tener su Espíritu con nosotros. Todo lo que tiene que decir Jesús, entro. Jesús, te recibo. La Biblia dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús te acepta, porque es creer en Jesús, arrepentimiento y creer, lo hace esto. Todo lo que tienes que hacer es decir eso y hacérnoslo saber. Ahí pues hacer un comentario, decir yo soy, y queremos ayudarte nosotros como iglesia. Jesús, te damos esta mañana, te damos gracias, Señor, por este fin de semana, por todo lo que haces en medio de este caos, de esta pandemia, Señor. Pero tenemos esperanza en nuestro Salvador Jesucristo, que nos da gracia, nos da sabiduría. Te amamos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén.